iglesia, ancianos y diáconos. No es un invento de la iglesia adventista, sino es algo que Dios lo estableció. Y cuando vamos allí a Primera de Timoteo, el capítulo 3, vamos a leer allí algunas declaraciones para aquellos que son apartados para el ministerio del diaconado y los ancianos. Y voy a pedir que aquellos que van a ser ordenados de diáconos, si quieren venir a formar una filita aquí adelante, y el hermano Inar queremos que venga para acá, a este costadito acá arriba. Todos los que van a ser ordenados, si se colocan aquí al frente, y las esposas, en el caso de José, la mamá, voy a pedir que se ponga detrás de ellos. Aquí, paraditos, no se me sienten, no, ya se me están ya acomodando muy cómodos ya. Se ponen un poquitito más adelante las esposas, si quieren venir aquí detrás de ellos, y la mamá en el caso de yo, ahí no se vayan tan, ahí está bien. La hermana Mariluz, si quiere venir acá, por favor. Si se vienen, hermanos, las esposas, yo sé que algunos estaban en el coro, vamos a esperar un segundito por allí. Se ponen detrás de su esposo. Voy a pedir que Pastor Jiménez, Pastor Javier, elijan uno, les damos la elección, uno de los diáconos que ustedes van a dedicarlo. Doctor Hernández, si quiere venir conmigo aquí para ungir al anciano de la iglesia, como primer anciano. Hermano Muñoz y hermano, todos los ancianos, por favor, los queremos aquí. Elijan ustedes a quién quieren. Los dos vamos a ordenar acá. Aquí, hermano Muñoz, aquí está otro de este otro lado. Todavía queda uno allí. Y pueden poner, hermanos, dos ancianos, elijan uno, ¿verdad? Dos que están allí. Hermanos, es una ceremonia muy significativa. Y queremos, en beneficio de los hermanos de la iglesia, que entiendan qué es lo que vamos a hacer ahora. Encontramos en 1 de Timoteo, el capítulo 3, que el apóstol San Pablo habla de aquellos ancianos y diáconos de la iglesia. Dice: es necesario que el anciano sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sea uno nuevo, sino dice allí que no sea que se envanezca, que caiga en condenación del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. No queremos decir, hermanos, que estos hermanos son perfectos, pero sí, hermanos, con la ayuda de Dios. Ellos tienen sus hogares bien formados, tienen sus hijos bajo sujeción, tienen buen testimonio de los hermanos, no hemos escuchado nada en contra de cada uno de ellos, y ellos han sido elegidos. El hermano Inar Esteva ha sido elegido para ser anciano de la iglesia. Y antes de ocupar sus cargos en forma clara, sin restricciones, deben ellos pasar por la imposición de manos. La palabra de Dios, hermanos, es clara. Dice que poniendo las manos encima de ellos, recibían la bendición del cielo. Estos diáconos, hermanos, van a recibir la imposición de manos. Significa que ellos han sido apartados para un servicio santo. Estos hermanos están, hermanos, aquí para servir a la iglesia. Están para ser un ejemplo, pero no les tildemos si encontramos algo en cada uno de ellos. Ayudémosles, son humanos.
pero ellos están dispuestos a servir la iglesia. Entre ellos hay un jovencito, Joseph Santos, y algunos quizás pueden objetar, pero él tiene suficiente edad, hermano, ya ha demostrado el interés en atender las cosas de la iglesia. Y lo estamos eligiendo, hermanos, o la iglesia lo ha elegido y lo ha aprobado para ser ungido como un ejemplo para otros niños de la iglesia, que también demuestren interés en las actividades de la iglesia. Hay algunos otros hermanos que van a ser ordenados un poquito más adelante. Hay un par de ellos que han preferido esperar un poquito. Por lo tanto, estos son los hermanos que han decidido entregar su vida al servicio de la causa de Dios. Y vamos a ponernos de rodillas todos nosotros. La congregación ruego que inclinen sus cabezas. Y cuando llegue el momento en que yo diga que al poner las manos, entonces recién ponemos las manos sobre la cabeza de ellos en señal de que queremos que la unción del Espíritu Santo quede con ellos. Los oficiantes nos vamos a poner de rodillas y las hermanas pueden poner sus brazos sobre los hombros de sus esposos o de su hijo en apoyo al servicio que ellos van a tener en la causa de Dios. Ok, ponemos de rodillas. Vente a darme un poquito más aquí. Ok, ahí. Bendito y eterno Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos ante este altar sagrado con este grupo de hermanos escogidos para servir a tu iglesia aquí en Yujol. Oh Dios, ellos han manifestado el deseo de servirte, el deseo de cuidar de tu iglesia y cuidar de tus hijos. Queremos en una manera especial que tú le des la sabiduría del cielo, que le des la enseñanza clara que ellos tienen que dar a cada uno de los miembros de iglesia con su ejemplo y también con palabra hablada. Queremos que bendigas a sus familias, especialmente a las esposas, a los padres, para que puedan ser el apoyo que ellos necesitan. Tendrán sus momentos de flaqueza como los tenemos todos, y en ese momento queremos ver a las esposas, queremos ver a los padres, que les alienten, les animen en el camino difícil hacia la eternidad. Aquí estamos apartando para el sagrado ministerio del ancianato de la iglesia, nuestro querido hermano Esteban. Queremos, oh Dios, que tú le bendigas en una manera muy particular, que él, oh Dios, pueda ser un maestro en este lugar, que con su ejemplo, con su amabilidad, oh Dios, pueda traer a otros a los pies de Jesús. Bendice a cada uno de los diáconos, oh Dios, que están delante tuyo. Tú los conoces, conoces su familia, conoces sus problemas. Queremos ahora, al poner nuestras manos sobre estas cabezas, queremos rogarte, oh Dios, que el poder de tu Espíritu se posesione de ellos. Dales, oh Dios, el poder de lo alto. Dale la sabiduría del cielo para saber distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dales a ellos el deseo de servirte. No están sirviendo, oh Dios, al pastor Cabrera. No están sirviendo, Dios, a una iglesia en particular, sino a tu iglesia. Porque esta iglesia de Ñujol es parte, oh Dios, de tu cuerpo. Tú has dicho que tú eres la cabeza de la iglesia y esta parte, oh Dios, de Ñujol, formamos parte de ese cuerpo. Queremos, oh Dios, servirte a ti. Queremos recibir tus bendiciones y queremos, oh Dios, que tú en una manera muy particular nos bendigas y nos guardes junto con estos hermanos para progresar y ver, oh Dios, esta iglesia crecer para gloria y honra de tu santo y tu divino nombre. En el bendito nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Queremos, hermanos, darle un certificado y que cada uno de los que está enfrente puede, digamos, saludar y darles allí. Voy a pedir a quien le ordenó allí, a Gerson García. ¿Quién puso las manos sobre Gerson? Que le dé y en nombre de todos le da su certificado. Felipe Robledo. Allí las esposas tienen el privilegio de saludar. Armando Córdoba. ¿Quién fue el anciano? Jesús Sandoval. ¿Quién fue el que puso las manos sobre Jesús Sandoval? Perfecto Uribe.
Joseph Andrew Santos, Jainar Esteban. Vamos aquí al doctor como primer anciano que le dé la satisfacción de darle allí. Está equivocado, después te lo vamos a cambiar esta tarde. Que Dios te bendiga, querido. Gracias, doctor. Yo creo, hermanos, que va a ser un lindo recuerdo para estos hermanos de haber iniciado su ministerio el día en que comenzamos con el estudio de las profecías. Vamos, hermanos, en esta mañana a sentar las bases, a ver de dónde vamos a partir y a dónde vamos. Porque hay algunos posiblemente tengan alguna expectativa y puede ser que esté un poquitito mal orientada o quizás con mucha vehemencia. Y queremos, hermanos, sentar, vuelvo a repetir, las bases del estudio que iniciamos hoy. Y si ustedes están interesados, vuelvo a repetir, hermanos, queda con ustedes. Vengan con un cuaderno, vengan con un lápiz, una carpeta y vayan anotando, hermanos, aquello que vamos a ir diciendo, porque no vamos a tener tiempo de estar leyendo todos los versículos, pero sí lo vamos a ir mencionando para que ustedes puedan entenderlo en una manera clara. Tuvimos un himno para comenzar el servicio. Y ese himno, hermano, va a ser el himno tema, vamos a decir. Dadme la Biblia santa y clara nueva. ¿Por qué? Porque nos hemos ido olvidando como hijos de Dios de la Biblia. Hemos ido dejando la Biblia de lado. El estudio de la Biblia no es dentro de, en general, de toda la iglesia, no es como era años anteriores. Hoy el internet, la computadora y cuantas otras cosas nos han ido poquito a poquito apartando de la palabra de Dios. Y hermanos, y allí están las consecuencias de lo que estamos sufriendo en este mundo. La Biblia, hermanos, es la base de nuestro estudio. No va a haber aquí especulación humana. Yo no voy a introducir, hermanos, aquí doctrinas o enseñanzas mías. Va a ser la palabra de Dios, la regla, la norma de nuestro estudio. Y vamos a ver, hermanos, que ¿por qué existe la Biblia? Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿necesitaríamos una Biblia? ¿Dios hubiera necesitado levantar profetas? No. Toda la Biblia y todo lo que nosotros conocemos, hermanos, fue a raíz de la entrada del pecado. Y Dios ahora no quiso dejar al hombre abandonado, no quiso dejar al hombre a ciegas, quiso al hombre mostrarle un camino, una luz, para que pudiera seguir hacia la restauración completa. El hombre cayó. Cayó Eva, cayó el hombre, cayó la mujer. Y Dios ahora, hermanos, establece un plan de salvación, de redención. Y los profetas son levantados con el propósito de orientar a este pueblo, orientar a los hijos de Dios, darle una luz en medio de la oscuridad del pecado. Si no hubiera habido pecado, hermanos, no se necesitaba, no habría Biblia. Ahora, Adán y Eva conocían, hermanos, la voluntad de Dios. Dios los había instruido. Ellos sabían perfectamente bien lo que tenían que hacer. Y si pecaron, ¿es por qué? Porque había una ley. Y ellos sabían, hermanos, lo que era la ley de Dios. Por lo tanto, el estudio nuestro no va a ser, hermanos, para satisfacer la curiosidad de nadie. Porque yo sé que como humanos somos curiosos. Y como humanos quisiéramos saber right now, en el momento. A ver, pastor, díganos esto, ¿cuándo va a venir Cristo? Esto es lo que quisiéramos saber. Somos un poquito apresurados. Y queremos, hermanos, saber cosas antes de su debido tiempo. Vamos nosotros a tomar como base el sermón del Señor Jesús de Mateo 24. Vamos a tomar
Marcos 13 y Lucas 21, le estoy dando para que ustedes tomen nota y ustedes estudien en sus casas. No tenemos tiempo, hermanos, aquí para estar allí. Y vamos a tomar la profecía de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hermanos, esto es fundamental. No vamos aquí a entrar la interpretación que dio el pastor fulano de tal, que dio este otro gran teólogo. Vamos a tomar, hermano, la interpretación que Jesús dio a las profecías del Antiguo Testamento. ¿Queda claro, hermano? Cómo Jesús interpretó a los profetas. Cómo San Pablo interpretó a los profetas. Cómo el Señor Jesús tomó las profecías de Daniel y de otros profetas y las aplicó a sus días. Entendiendo esto, vamos a poder entender el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el clímax, es la parte final, el capítulo final de la historia de la redención de este planeta. Comenzando desde el Edén, Dios fue levantando profetas, fue amonestando a sus hijos, los fue orientando, les fue hablando, los fue guiando. ¿Para qué? Para la salvación. Todo, hermanos, es la misma línea, el único plan de Dios. No levantó los profetas para entretener a sus hijos. Los levantó para instruirlos, para prepararlos. ¿Para qué? Para la vida eterna. Y ahora viene el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es el resumen de todas las profecías. Allí, hermanos, se centra todo. Y no podemos entender, no hay cabeza humana que pueda entender el Apocalipsis sin poder rastrear lo que los profetas dijeron. Porque cuando estuvo Jesús, ¿de qué predicó Jesús? ¿Cuál era la Biblia de Jesús? Eran los profetas, era el Antiguo Testamento. Jesús predicó de ellos. ¿Y Jesús qué cosa? Interpretó muchas de esas profecías en su predicación. Vamos a entender a Jesús en su predicación cuando entendamos las profecías del Antiguo Testamento y veamos cómo la interpretó Jesús, cómo la interpretó San Pablo, en manera especial en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Léanlo, analícenlo en sus hogares, prepárense allí con Mateo 24 y lean Marcos 3 y Lucas 21 y de esa manera vamos a ir entrando allí dentro del mensaje de la palabra de Dios. Ahora voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 466. Y escuchen bien, hermanos. Dice, en el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. Hermanos, allí están las cosas y son profundas de Dios. Y hay muchos que han tomado el Apocalipsis, hermanos, de una manera, digamos, completamente fuera del marco que tiene el Apocalipsis. Dice, sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra, como a los que vivían en los días de Juan. Hermanos, el Apocalipsis fue para los días de Juan. Es para los días de nosotros. Tienen lecciones, hermanos, profundas de las cuales debemos sacar. Algunas de las escenas descritas en estas profecías pertenecen al pasado. Otras están cumpliéndose ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Hermanos, el Apocalipsis tiene que ver con los días de San Juan, tiene que ver, hermanos, con nuestros días, tiene que ver con los días finales en esta tierra y tiene que ver con el cielo, tiene que ver con la eternidad. Hermanos, eso es tremendo, es extraordinario, pero no podemos nosotros, hermanos, captar el significado profundo. Vuelvo a decir del Apocalipsis. Y no podemos entender el Apocalipsis sin entender de dónde San Juan sacó, hermano, lo que él escribió. Es verdad que San Juan lo escribió, pero notemos, hermano, que es el único libro ¿de quién? ¿De quién es el Apocalipsis? Es el libro de Jesús. Los demás libros son de los apóstoles, son de los profetas que ellos escribieron.
El Apocalipsis es el libro de Cristo. ¿Qué dice el primer versículo? Abran sus Biblias, ¿cómo comienza? La revelación ¿de quién? De Jesucristo. Él se la dio a Juan, pero es la revelación de Cristo. San Juan escribió lo que Jesús le reveló en una manera directa. En otras palabras, hermanos, es el libro de Jesús para nosotros. Los demás libros son libros de profetas. Es verdad que Dios inspiró a todos, Dios le dio el Espíritu Santo, pero aquí, hermanos, ¿qué cosa? Aquí no es el Espíritu Santo, aquí es ¿quién, hermanos? Es Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, no se juega. Cuando Jesús habla, hermanos, Él es nuestro Creador, es lo máximo, hermanos, y nosotros no podemos entrar a discutir absolutamente nada de allí. Leo, hermanos, lo siguiente. Se pueden sintetizar estas palabras que leímos del Espíritu de Profecía, que el Apocalipsis es como el espejo de la gran historia desde los días de Adán hasta la eternidad. Es, hermanos, con un paraíso perfecto y termina con un paraíso restaurado. Comienza, hermanos, allí con un hombre caído, un hombre perdido, y a lo largo de toda la historia un plan de redención para rescatar a ese hombre, para llevarlo a la relación directa con Dios y llevarlo, hermanos, al paraíso de Dios. Lo saca allí del Edén, donde dejan de comer del árbol de la vida para entrar y poder participar del árbol de la vida por el resto de la vida. Allí, hermanos, está, esa es la historia. Y dentro de ese panorama, nosotros, hermanos, tenemos que vernos con muchas cosas y vamos a tener que verla. Dijimos, vamos a ver cómo interpretó Jesús a los profetas, porque Él habló de los profetas, era la Escritura. Jesús no inventó nada, hermano. A veces decimos, bueno, que Jesús vino a enseñar cosas nuevas. Jesús vino, hermanos, a revelar lo que los profetas habían dicho. San Pablo entendió perfectamente bien, hermano. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué pensaban los rabinos en los días de Jesús? ¿Cuál era la enseñanza de los maestros de Israel? En relación, hermanos, ¿con qué? En manera particular con la vida cristiana y con la eternidad. Porque a lo largo de toda la historia, hermanos, ha estado la preocupación de querer saber el fin de todas las cosas. Pero la preocupación más grande de los hombres es, hermanos, querer saber la fecha. Y es la curiosidad máxima. Bueno, Pastor Cabrera, deje de dar vuelta y díganos cuándo va a venir Jesús. Eso es lo que le gustaría mucho, ¿verdad? ¿Sabe? Y yo no les puedo decir eso, porque no lo sé. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Mi Padre solo lo sabe. Pero los discípulos querían saberlo, curioso. Nosotros también queremos saberlo. ¿Qué creían, qué enseñaban los rabinos en los días antes de Jesús y en los días de Jesús? ¿Por qué el enfrentamiento de Jesús con los maestros de la ley? ¿Por qué? Si estaban enseñando las Escrituras ellos, pero la estaban, ¿qué cosa? Interpretando de una manera totalmente equivocada. Y dentro de esa interpretación está allí una palabrita que la utilizan mucho los teólogos, y yo quizás alguna vez se me va a escapar por allí, pero no me gusta, lo que se llama la hermenéutica. Cuando ustedes escuchen esa palabra rara, déjenla de lado, y es la interpretación de un versículo o de algo de la Biblia. Hermenéutica es la interpretación. Y la otra palabrita que se utiliza mucho entre todos los teólogos, y hay pastores que se llenan la boca allí para que los miembros queden. ¿Y qué dijo? Predicó bonito. ¿De qué predicó? Yo no sé de qué predicó. Dijo allí, sí, dijo palabras altisonantes, y parece que sabe mucho. La otra palabra es exégesis. La exégesis, hermanos, es el significado correcto que tiene. ¿Qué quiso decir San Pablo? ¿Qué quiso decir Jesús? Yo lo puedo interpretar de una manera, en la hermenéutica, pero la exégesis me lleva, ¿qué cosa, hermano? A querer saber el significado real. Pero vamos a procurar evitar esas palabras y vamos a hacerlo en una manera más sencilla hasta que el hermano, digamos, menos entendido en las Escrituras pueda entenderlo. Pero ¿qué enseñaban los rabinos?
cómo interpretaban ellos las Escrituras. Ellos hablaban de las Escrituras, enseñaban de las Escrituras. No estaban, hermanos, allí enseñando de otro libro. Era, hermanos, allí el rollo de la ley era lo que ellos tenían en una manera muy clara. Vamos a ver, hermanos, cuando lleguemos al Apocalipsis, que va a estar un poco más adelante. Ahí vamos a tomar, hermanos, cada declaración y vamos a ver qué significa la palabra de ese versículo. No lo que yo pienso, no lo que a mí me enseñaron. ¿Qué es el significado real? En otras palabras, hermanos, vuelvo a repetir, tenemos que meternos, aunque no queramos, tenemos que meternos un poquitito profundo, tanto en lo que está escrito, qué es lo que quiere decir, cómo lo interpretaron los rabinos, cómo lo interpretó Jesús, y de ahí sacar una conclusión nosotros. No esperen, hermanos, de mí que yo voy a venir aquí con alguna cosa muy novedosa o que venir a interpretar algo aquí. Yo tengo algunos conceptos, digamos, claros, algunos los tengo netamente, diríamos, personales o netamente para mí, pero no es para darlos, digamos, de manera pública. Ahora, veamos cuál ha sido la esperanza desde el Edén hasta nuestros días. La esperanza de todo ser humano. ¿Es qué cosa? Una restauración, un mejoramiento. Adán y Eva caen en pecado. Se les promete un redentor. Y desde el primer hijo, Adán y Eva creían ¿qué cosa? Que ese iba a ser ¿qué cosa? El redentor. Que ese iba a ser el Mesías. Y cada madre en Israel, al tener un hijo, hermano, estaba esperando que ese hijo fuera el prometido. Que ese hijo fuera el Mesías. Y allí, hermanos, han corrido los siglos y se han levantado en el mundo muchos el Mesías. Hay uno ahora que salió de Chile con 12 discípulos y anda recorriendo el mundo, no sé por dónde andará ahora ya. Y él se dice ser el Mesías, él dice ser el Cristo, ya anda vestido con su túnica ya, y anda con sus 12 seguidores y que es el Cristo. Y allí, hermanos, andan enseñando. ¿Qué leímos nosotros, hermanos, en la lectura que leyó nuestro hermano perfecto? Muchos se van a levantar en mi nombre, ¿para qué? Para engañarles. Todo el mundo a lo largo de la historia ha querido meterse en lo que no debe meterse, o querer saber lo que no se puede saber. Noten ustedes, hermanos, ahora hace solamente unas pocas semanas atrás, el Papa, estando de visita en Portugal. A veces, hermanos, nosotros vivimos ajenos a lo que pasa en el mundo, pero hay cosas que podemos sacar en lecciones. Uno de los discursos principales del Papa, allá en Portugal, cuando había ya qué sé yo cuántos millones de fieles escuchándole, y dijo, no pudo ocultar el mal que está pasando la iglesia. Ese mal, hermanos, que viene de toda la historia. Ahora últimamente se ha descubierto, pero hermano, no es una cosa nueva. Eso ha existido desde que yo tengo memoria y antes de que yo tuviera memoria, hermano, ya existía. Cuando yo estaba colportando, ya era muchacho, joven, estaba todavía estudiando. Estaba colportando en el Paraguay, Asunción del Paraguay. Y justo en uno de los veranos, colporté 2 veranos. No me acuerdo, creo que fue el primero de los veranos que estaba colportando. Murió el arzobispo del Paraguay. El arzobispo, hasta el nombre de hoy me acuerdo, Bogarín. El arzobispo Bogarín muere. La cabeza máxima de la iglesia de todo el país. La Tribuna, el diario principal de Asunción, con letras grandísimas, ahí arriba, decía, asistieron más de 100 hijos del arzobispo Bogarín a su sepelio. Así como lo escuchan. Y yo lo guardé, ese periódico, no sé por dónde se me habrá extraviado. Por ahí en letra grande, en un país netamente católico. Y le estoy hablando cuando yo estaba estudiando. Y ya llevo, hermanos, ya dentro del ministerio tengo casi 60 años. Quiere decir que 60 años atrás, el arzobispo del Paraguay tuvo más de 100 hijos con diferentes, más de 100. No era uno, no eran 2. Mi suegro fue pastor en Asunción del Paraguay, por muchos años se jubiló allí siendo pastor de la iglesia. Él conoció a este hombre cuando era curita de pueblo
Y lo iban corriendo de un pueblo a otro porque dejaban niñas embarazadas en cuanto lugar había. Y lo corrían, se iba a otro pueblo, y allí lo corrían y se iba a otro, a otro, a otro. Y fue recorriendo el Paraguay sembrando hijos por todas partes. Así que, hermano, ese mal existía. Pero ahora volvemos, hermanos, aquí, perdone la desviación, pero el Papa en Portugal se refirió al pecado de la iglesia, al pecado actual, no pudo negarlo. Y dice, este pecado de la iglesia estaba predicho en las profecías de la Virgen de Fátima. Ya la Virgen de Fátima ya estaba anunciando este mal dentro de la iglesia. Y ahora nosotros tenemos que hacer mucha penitencia para poder curar el mal de la iglesia. Así que él reconoció, pero se refirió ¿a qué? La Virgen de Fátima ya había profetizado esto de acá. Hablamos de Nostradamus. ¿Y qué vamos, hermanos, de allí? Nostradamus predijo esto y predijo esta fecha. Y ahora, hermanos, algunos tienen ahí la fecha del 2012 y otros tienen diferentes fechas, que está predicho, que está esto, que está en lo otro. Y cuando no vamos a esos profetas, hermanos, vamos, ¿qué cosa? Vamos al horóscopo, vamos a mercado, vamos a algún otro, porque queremos saber el futuro. Nos interesa, nos preocupa. Quizás no nosotros como iglesia, estoy hablando en forma general. Pero ahora, hermanos, los judíos, volvemos ahora allí. ¿Qué es lo que los judíos creían antes de Jesús? ¿Qué es lo que ellos practicaban en los días de Jesús? ¿Y por qué, hermanos, allí vamos a entrar tanta controversia entre lo que Jesús decía y lo que decían los profetas y lo que interpretaban allí los rabinos? Desde que Pompeyo, en el año 63, dominó a Palestina, a Israel, lo sometió bajo el yugo romano. Desde el año 63, comienzan, hermanos, allí los judíos, los rabinos y los intérpretes de la ley y todo lo demás, ¿a qué? A querer sacudirse del yugo romano. Quieren ellos y estudian las profecías y se enfocan en el Mesías guerrero, el Mesías que va a venir a liberar a Israel del yugo romano. Y todos los pensamientos de ellos son desvirtuados. Ya no piensan en el Mesías redentor, en el Mesías salvador, no piensan en el Mesías que va a venir para curar los pecados del mundo, para quitar el pecado del mundo. Eso pierden completamente, hermanos, de su vista. El significado de los presentes, de los sacrificios en el templo, pierden su significado. Se hace una rutina. Ya no están representando más al Redentor del mundo. Ya no es más el Cordero del mundo que va a venir a quitar el pecado del mundo. Ellos están, ¿qué cosa? Mirando en el Mesías fuerte, poderoso, guerrero, que venga a quitarles el yugo romano. Surge allí el grupo de los celotes. Los celotes, y lo van a encontrar en la Biblia, hermano, esa palabra. Lo van a encontrar allí, un grupo de judíos tremendamente celosos. Ellos no aceptaban como judíos de tener que pagarle impuesto a los romanos. Ellos decían, Dios es el único soberano nuestro y nosotros no tenemos por qué pagarle impuestos a los romanos. Y lo que queremos, ¿qué cosa es? La destrucción de los romanos. Y comienzan, hermanos, allí las guerras, comienzan las guerrillas para querer derrocar a Roma de la autonomía que tenía, del predominio que tenían sobre los judíos. Y ahora, hermanos, yo me voy a referir en varias oportunidades a varios libros que no están en la Biblia. Y ustedes saben, hermanos, que hay libros que fueron escritos por hombres de Dios que no están en la Biblia. Hay varios libros que la Biblia menciona y no están en la Biblia. Así que, hermanos, no quiere decir que estrictamente la Biblia es todo. Hay cartas que escribió San Pablo que no están. Hay cartas de profetas, libros de profetas que no están en la Biblia, pero son mencionados en la Biblia. Y dicen, vean el libro fulano de tal, y la Biblia no los tiene. Ahora vamos a la Biblia católica y encontramos en la Biblia católica
algunos libros, le llamamos apócrifos, que no fueron aceptados en el canon de la Biblia y no están en la Biblia nuestra, pero están en la Biblia católica. Yo he tenido, hermanos, que volver a la Biblia católica y he tenido que, y voy a seguir, hermanos, allí, porque allí encontramos un libro apócrifo que se llama Los Macabeos. Y los Macabeos, hermanos, no es ningún pecado leerlos. Yo he leído los libros apócrifos. Y los Macabeos, hermanos, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver justamente con las guerras que hicieron aquellos judíos celosos contra los romanos. Eso es lo que tiene que ver. Es la guerra allí, hermanos, de Matatías con sus hijos y uno de ellos, Judas, que le llamaron allí el Macabeo. El nombre de él es Judas, le llamaban el Macabeo, y los libros llevan el libro de los Macabeos. ¿Y qué son los Macabeos? Son las guerras, una de las guerras que hicieron allí. Y ahora tenemos, hermanos, que ir a la historia de aquellos tiempos. ¿Para qué? Para conocer algunas de estas cosas. Y vamos, hermanos, allí a encontrarnos con, y voy a empezar leyendo algo aquí, y ustedes se van a extrañar, decir, el pastor Carrera tiene otra Biblia. No, hermano, yo voy a tener otros comentarios que dan luz sobre lo que queremos decir. No, hermanos, que nos van a causar problemas de ninguna manera. Por ejemplo, los salmos de Salomón. ¿Usted sabía que Salomón escribió salmos? Están los salmos de Salomón. Y en los salmos de Salomón dice lo siguiente. Miren, hermanos, cómo se pensaba en los días antes de Jesús y en los días de Jesús, refiriéndose a este aspecto del dominio de los romanos. Y qué es lo que ellos querían y lo que ellos esperaban. Leo palabras textuales. Dice, míralo, Señor, y suscítales un rey, el hijo de David, en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine sobre Israel tu siervo. Noten, hermano, ¿cuál es la oración? El pedido de el Mesías que venga, ¿qué? Para reinar sobre Israel. Rodéale de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles, que la pisotean destruyéndola. Expulsa en sabiduría y en justicia a los pecadores de tu herencia, para hacer añicos a los arrogantes de los pecadores, semejante a un cántaro de alfarero, para quebrantar toda la solidez con una vara de hierro, para destruir las naciones ilícitas con la palabra de tu boca. Y a tu advertencia las naciones huirán de tu presencia, y condenará a los pecadores por los pensamientos de sus corazones. El Salmo 17, versículo 21. Salmo de Salomón, no el salmo que tiene usted en la Biblia. No está en la Biblia el Salmo de Salomón. ¿Cuál es, hermano, el pensamiento claro de ellos? Querer, hermanos, que un Dios poderoso, dice, con tu fuerza, venga a destruir, venga a erradicar, venga a sacar a estos romanos y a estos infieles que están pisoteando tu Jerusalén, que están echando por tierra tu verdad. Hermanos, ese es el pensamiento claro que ellos tenían en una manera clara. Hay otro libro que se llama El Testamento de Moisés. Y yo, hermanos, he tenido que leer mucho, y tengo que leer mucho. Y solamente estoy entresacando algunas cosas. Noten, hermanos, el testamento número 10, versículos 7 y 8 de Moisés. Dice, pues el Altísimo Dios eterno se alzará solo, aparecerá para tomar venganza de las naciones y destruirá todos sus ídolos. Entonces tú, Israel, serás feliz, montarás sobre cuello y alas de águila, sí, todas las cosas se cumplirán. ¿Notamos, hermanos? Todo el enfoque, menos de los profetas de Dios levantados, todo lo demás, hermanos, tenían un pensamiento centrado en la liberación de los enemigos que dominaban al pueblo de Dios. Ellos querían sentirse libres, no querían tener nadie como amo. No tenían que darle, ellos se sentían traicionados y se sentían desganados y todo lo demás de tener que pagar impuestos a alguien que lo estaba pisoteando. Cuando ellos se creían, ¿qué cosa, hermano? Se creían los benditos de Dios,
Se querían tener una bendición especial sobre todas las demás naciones y querían que ese Dios se manifestara. En el cuarto libro de Esdras, te dirán, bueno, ¿de dónde sale el cuarto libro? Es uno de los libros que estaban escritos allí. El cuarto libro de Esdras, también se lo conoce como el Apocalipsis de Esdras. Él allí, hermanos, en una manera clara, está hablando y esperando el momento en que el Mesías va a surgir de la estirpe de David para venir y destruir a los infieles y darle la paz y el reino que ellos quieren tener en esta tierra. Otro de los escritores de ese tiempo esperaba que Cristo viniera a establecer el reino de Israel por 400 años. 400 años de paz. 400 años en que Israel iba a gobernar. Y después de los 400 años iba a venir el reino de Dios. Pero primeramente era el reino de Israel. ¿Libre de qué? Libre de todo dominio. Hermanos, eso lo enseñaron. Eso lo creyeron. Eso lo escribieron. Y lucharon de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que eso se cumpliera. Como veían que Dios se demoraba, ¿qué cosa? Ellos a la brava querían conseguirlo. ¿Qué es lo que esperaban los discípulos de Jesús? Sin ir más lejos, dejemos ahora, hermanos, todas las teorías y todo lo de allá. Vayamos a los propios discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que esperaban Jesús? ¿Cuál era la pregunta de Jesús? ¿Cuál era la preocupación de los discípulos de Jesús? ¿Quieren, hermanos, ustedes saber aquí algo de una manera clara? Ese sí lo vamos a leer. Para que vean ustedes, hermanos, Jesús estuvo 3 años y medio con los discípulos, les estuvo enseñando, les estuvo predicando, y no 1 hora como yo aquí una vez por semana. Estuvo los 7 días por semana, 3 años y medio. Le predicó, le procuró meter, hermanos, de todas las maneras posibles y psicológicas, y el que conoce a los seres humanos, las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuánto aprendieron los discípulos en 3 años y medio? Yo quiero, hermanos, quiero que esto es tremendamente importante, para que vean ustedes, hermanos, discípulos de Jesús. Vuelvo a repetir, 3 años y medio, día y noche con Jesús, escuchándole, enseñándole Jesús. Y vamos ahora al momento final. Ya, hermanos, la Escritura no nos habla más nada. El momento en que Jesús está con sus discípulos en el momento de la ascensión. Ya, hermanos, Jesús listo para irse al cielo. Listo para ser trasladado. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más predicaciones. Ya no hay más sermones de Jesús. Se acabó todo. ¿Quieren ir al libro de Hechos? Vamos al libro de Hechos. Hermanos, eso es para que veamos lo que yo estoy diciendo antes, que tiene que ver una raíz muy profunda dentro de la palabra de Dios. Están allí, hermanos, los discípulos y Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hermano, este versículo es tremendamente serio. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿qué le preguntan, hermano? Es la última pregunta, es la última respuesta, lo último que se dice en la tierra y Jesús desaparece. No hay nada más, absolutamente no hay nada más dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Dice, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Quién? ¿El reino de Dios? El reino de Dios dice. ¿Qué dice la Biblia a ustedes? ¿Están con sus Biblias o no están con sus Biblias? ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? 3 años y medio con Jesús, escuchándole día y noche. Ya Jesús está listo para irse al cielo. Porque qué cosa, seguimos, hermanos, noten versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube y se fue. Hermanos, es lo último. No hay nada más bíblicamente. ¿Entendemos, hermanos, la profundidad de esto? 3 años y medio. Jesús les predicó, hermanos, al derecho y al revés.
Le metió las escrituras, hermanos, de todas las maneras que él sabía como el gran maestro. Y están los discípulos ahora minutos antes de que Jesús desaparezca. Minutos antes. Y le están preguntando, dinos, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel? Se olvidaron del reino de Dios. ¿Le interesaba qué cosa? El reino de ellos, el reino de Israel. Los discípulos, hermanos, ¿qué cosa? Dime, nosotros te hemos dejado todo y ¿qué nos vas a dar tú? La madre de Zebedeo pidiéndole qué cosa. Cuando vengas tú y establezcas tu reino aquí en Israel, yo quiero que uno esté a la derecha, otro a la izquierda. ¿Cuál era el problema entre los discípulos? Ellos querían ocupar un cargo importante, ¿qué cosa? En el reino que esperaban que Jesús estableciera. Y vuelvo a repetir, Jesús se va al cielo y los discípulos están con la cabeza llena pensando en el reino de Israel de esta tierra. ¡Qué tragedia! ¿Captamos, hermanos, cuál era el pensamiento tan profundo que había dentro de la mente de los judíos? Y le he mencionado, hermanos, esto aquí de los discípulos, para que veamos, hermanos, que lo que he estado hablando antes, de lo que creían los fariseos y los demás, hermanos, es algo que lo tenían tan arraigado. Ellos no entendían, no le entraba en la cabeza el Mesías Redentor, no le entraba en la cabeza un reino de Dios. Lo único que ellos querían, lo único que veían, lo único que soñaban, lo único que predicaban, era un reino de paz aquí en esta tierra y punto. Lo demás no nos importa. Y viene Cristo, hermanos, ¿y qué cosa? A los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No lo recibieron. ¿Por qué? Porque su mente estaba ocupada en otras cosas. A ellos no les importaba un Cristo que iba a venir a padecer, a salvar, que iba a dar su vida por los pecadores. Eso no le importaba a ellos. No les importaba el pecado. No les importaba un Cristo redentor. Lo que ellos querían era un Cristo conquistador, un Cristo guerrero, un militante. Uno que viniera, ¿qué cosa? A cortarle la cabeza, a correr a los enemigos y que Israel ahora viva en paz. Hermanos, qué triste la historia, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y no se olviden ahí de Hechos, capítulo 1. Vean a los discípulos de Jesús. No los culpemos a los fariseos después. Porque aquí los propios discípulos... Y ahora Jesús, ¿qué cosa? Les dijo, id y predicad el evangelio. Se los dijo antes. Y ahora, hermanos, ¿qué evangelio iban a predicar los discípulos? Qué tragedia, ¿verdad? ¿Qué iban a predicar? ¿Iban a predicar de un Cristo salvador o de un Cristo que une el Mesías conquistador? Todavía sus cabezas, hermanos, estaban lejos. Y esa tragedia existe con los hijos de Dios en el 2010. Y existe en California y existe en el resto del mundo. Nos interesa más saber las profecías para saber cuándo va a venir Jesús. Y ese es, en el fondo, eso es lo que mueve a muchos cristianos. El querer saber lo que Jesús le dice aquí, ¿qué cosa? Está solamente reservado para mi Padre. Ustedes me están preguntando a mí. Ahí lo dicen, Hechos, recién lo acabamos de leer. Solamente le incumbe a mi Padre. Pero nosotros seguimos, hermanos, insistiendo en querer saber lo que no podemos saber. En querer saber lo que no está revelado ni se va a revelar. Pero sí, hermanos, Dios es misericordioso y Dios es justo. Y Dios en su misericordia nos tolera. Y Dios en su gran misericordia, nos tiene paciencia. Y en su gran misericordia, de una manera o de otra nos amonesta. Como amonestó a su pueblo por los diferentes profetas, nos amonesta de una o de otra manera. Pero nosotros, ¿qué cosa? Seguimos con lo mismo. En el fondo, me interesa saber cuándo. Y la Biblia, vuelvo a repetir, no está para satisfacer la curiosidad de ninguno de nosotros. Sí, la Biblia, hermanos, está escrita con dos finalidades. Mantener la fe del pueblo de Dios, y eso queda con nosotros, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es mantener la fe en Dios.
y mantener, hermanos, la esperanza de un mundo mejor. Allí está todo, hermano. Mantener nuestra fe. Esa fe firme que no nos engañe, como leímos en Mateo recién 25. Van a venir muchos, pero no van a procurar engañarle. Y para no engañar, hermanos, tenemos que saber en quién hemos creído. Tenemos que tener nuestra fe arraigada en la palabra de Dios. Que cuando venga la tentación, hermano, no nos engañe. Como Jesús decía, escrito está: vete de mí, Satanás, no me tientes. No me vengas aquí. Y Satanás vino con la Biblia, hermano. Satanás tentó a Jesús ¿con qué? Lo tentó con la palabra de Dios. No inventó nada. Si eres hijo de Dios, échate. ¿Qué dice la Biblia? Dios va a mandar sus ángeles. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Claro que lo dice. ¿Estaba diciendo una mentira Satanás? No, estaba con la Biblia. Yo y hermano tenemos muchos predicadores que con la Biblia están engañando. Con la Biblia persiguen, hermano, fines que no son honestos. Fines que no son preparar un pueblo para encontrarse con Dios. Fines, hermanos, económicos o egoístas o comerciales o lo que fuere. Y lo encontramos en todas partes del mundo. Y están con la Biblia. Pero no se engañen. No se engañen. Hermanos, estos temas van a tener como propósito aquello. En primer lugar, afianzar nuestra fe. Creer en un Dios que creó este mundo, que este mundo se escapó de las manos de Dios, por así decir. Debido al pecado se deslizó, pero Dios, hermano, no lo ha abandonado este planeta. Dios, hermano, sigue bajo el control de este planeta y Dios sigue bajo el control tuyo y mío. Y bajo el cuidado protector de Dios estás tú y yo si es que queremos servir a Dios. De lo contrario, hermanos, podemos estar en la iglesia, podemos aquí, pero la protección, hermanos, será para aquellos que realmente acepten a Cristo como nuestro Salvador personal. Y la Biblia tiene como propósito, hermanos, único, mostrar a ese Redentor que iba a venir a restituir ese Edén perdido, que iba a traer a Adán y Eva esperanza en una redención. Cayeron en pecado, quedaron ahora perdidos, condenados a la muerte eterna. Pero allí está la promesa de ¿qué cosa? No de un guerrillero, no de uno que va a venir a establecer un reino. Viene la promesa de alguien, ¿qué cosa, hermano? Que nos va a rescatar del pecado, que nos va a llevar a la comunión con Dios, que nos va, hermanos, a sacar de este mundo de pecado para llevarnos a una tierra donde no habrá más pecado. Hermanos, esa es la Biblia. Ese es el mensaje. Y yo insisto, hermanos, en esto, porque es posible que ya al haber hablado tanto de las profecías, estemos en esta mañana algunos pensando, bueno, a ver el pastor Cabrera con qué nos va a venir o con cosas raras. Hermano, yo no voy a venir con ninguna cosa rara. Voy a venir con lo que está escrito. Y voy a venir cómo lo interpretó Jesús a los profetas que le precedieron. Jesús utilizó a los profetas. Esa era la escritura de él. Eso era lo que se leía en la escritura. No había otra cosa. En manera más particular enfatizaban más los judíos en los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Pero sí, hermanos, era lo que los profetas decían. Y Dios levantaba hombres en diferentes lugares y en diferentes épocas. ¿Con qué propósito? Justamente de encaminar a ese pueblo de Dios por el sendero de la eternidad. Cuando cantamos el himno, luz, una luz, hermano, en este camino angosto. Hermanos, es la Biblia la que nos va a traer esperanza, nos va a traer seguridad, si es que nosotros la queremos, hermanos, aceptar. Y ese va a ser el propósito, hermanos, de este estudio, traer una seguridad absoluta en la palabra de Dios, una esperanza certera de que lo que pasó se cumplió y lo que está por venir se va a cumplir. ¿Y qué es el Mesías? Que se fue al cielo en presencia de sus discípulos, se fue, va a volver. ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros cuando vuelva? Cuando Jesús se fue, los discípulos estaban todavía pensando en el reino de Israel. Dinos, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel? A ver. Y allí estaban los discípulos pensando, yo voy a ser ministro de finanzas, yo voy a ser ministro de relaciones públicas. Y no sé, cada uno en su cabeza estaba pensando qué cosa. Ninguno de ellos pensaba en el reino de Dios. Hermano, ni en el preciso momento, vuelvo a repetir, en que Cristo está listo para ir al cielo, están ellos, hermanos, con su mente enfocada donde debieran. Están enfocados en las cosas terrenales. ¿Dónde está nuestra mente hoy?
¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuál es nuestra preocupación principal? ¿Es el reino de Dios? ¿O es que Obama haga esto y lo otro, y cuando salga Obama votar por otro que nos va a hacer esto o lo otro? Es, hermanos, interesarnos y preocuparnos en todas las cosas aquí. Y ahora noten, hermanos, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de ¿quién? ¿El reino de Israel? El reino de Dios y su justicia. El pueblo de Israel se creía lo que no era, para que lo entendamos bien de entrada nomás. Se creían que ellos eran los privilegiados, eran los seleccionados, eran los únicos, porque ellos eran ¿qué cosa? ¿Eran qué? Hijos de Abraham. Ajá. Somos hijos de Abraham. Y como hijos de Abraham, está asegurado el cielo. Nosotros corremos el peligro. Somos adventistas del séptimo día. Es la iglesia remanente. Es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es la iglesia que acá. Y nos creemos con derecho al cielo. Y quizás miramos a las otras denominaciones como pobrecitas que están perdidas, están en la oscuridad, están desviados, están descarriados, ¿no entienden? Y nosotros nos creemos superiores. Pobrecitos de nosotros, si pensamos de esa manera. Por eso el profeta Isaías tuvo que decirle al pueblo de Israel, no los circuncisos de la carne, sino los circuncidados del corazón. Y Jesús dijo, no son los hijos de Abraham. No son los hijos de Abraham que tienen el reino de los cielos ganado. Y voy a decir una declaración firme. El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no nos confiemos en nosotros, pero sí humildemente. Hermanos, hemos comenzado a sentar las bases de un estudio que debe traer a tu corazón y al mío una seguridad absoluta en un Dios interesado en mí. Un Dios, hermanos, que me hizo, un Dios que no me abandonó, un Dios que está interesado en darme la vida eterna. Por eso vino Cristo. Y si yo creo, hermanos, que yo me enfoque en el punto correcto de la palabra de Dios y estudiar las profecías, hermanos, con ese blanco, ¿qué cosa? La eternidad, la tierra renovada. ¿Y estaré yo en esa tierra? A Adán y Eva se les prohibió comer del árbol de la vida. ¿Seré yo uno de los que vamos a comer del árbol de la vida? No te creas porque eres pastor de la iglesia, no te creas porque eres pastor Cabrera y tienes tantos años de ministerio. Cuídate, pastor Cabrera, ten cuidado. Yo soy consciente, hermano. Y temo. Y a veces, hermano, yo me examino a mí mismo. No piensen, hermanos, que yo soy el que todo lo sabe y el que yo tengo el reino de los cielos ganado. No, hermanos. Yo tengo que luchar. Y yo tengo, hermanos, ¿qué cosa? Estos estudios me hacen bien porque yo, hermanos, afianzo más mi confianza en la palabra de Dios. Los profetas, hermanos, no fueron levantados para entretener al pueblo. Fueron llamados con un mensaje específico para su tiempo. Y esa interpretación de esos mensajes la tomó Jesús. Y yo voy a tomar esa interpretación de Jesús para ver qué lecciones puedo aplicar yo en mi vida hoy. Porque yo quiero mi salvación, quiero tu salvación. Cristo vino a morir por ti, vino a morir por mí. Y estas escrituras y este estudio de las profecías, lo que deben llevar, hermanos, es acercarnos más a Dios. Interesarnos más, no en el reino de esta tierra, sino en ¿qué cosa? En el reino de Dios. No seamos como los discípulos. A punto de irse Jesús, ¿cuándo va a establecer el reino de Israel? Dinos, a ver, ¿cuándo? Y ahora la pregunta es, ¿cuándo vas a venir, Jesús? ¿A venir para qué? ¿Va a venir para llevarme a mí? ¿Estoy yo preparado para irme cuando Él venga? Hermanos, ese debe ser el punto clave. Las profecías de Apocalipsis, hermanos, son fascinantes. Mal interpretadas, mal enseñadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la hemos sacado del foco central, que es la interpretación que Jesús dio a los profetas, y Jesús escribe el Apocalipsis. Hemos dicho, lo escribe Juan, pero es el libro de Jesús.
es la revelación de Él. Y no puedo entender el Apocalipsis sin entender cómo Él interpretó a los profetas. Porque todo el Apocalipsis es el resumen de ¿qué? De todos los profetas. Así de clarito, hermano. Nos hemos quedado asustados, ¿verdad? Hermanos, pongámonos en oración. Busquemos el reino de Dios. Cristo se apresta, hermanos, para volver. Y el diablo se está encargando de entretenernos a nosotros en 1000 cosas, 1000 quehaceres, antes de preocuparnos en el reino de Dios. Nos interesamos en el trabajo, en la familia, en el internet. A mí me regalaron ahí la computadora, hermano, pero yo la computadora la uso, hermano, 15 minutos por día y se terminó el problema. Mire, y me manda ya mi sobrino mensaje por aquí, y el otro me manda mensaje, y mire qué cosa bonita, y mire esto que... Ay, que se quede el archivo ahí, no me interesa, hermano. Me interesa más la palabra de Dios. ¿Dónde está tu interés? ¿Cuál es tu preocupación? La dejo contigo. Yo no puedo imponer nada a nadie. Solamente este estudio es para que podamos ver la cercanía del reino de Dios. No el reino de Israel, no el reino de aquí, hermanos, en esta tierra. Veamos, hermanos, que el Armagedón se viene. Veamos que Cristo está preparándose, hermanos, para volver. Ya los ángeles están afinando, hermanos, y están poniendo sus trompetas allá a tono, hermanos. La están allí haciendo el tune-up. Están allí preparándose. Allí no está el hermano que tenemos aquí, hermanos, el hermano Ayala. Ahí está el director del coro, hermanos, preparando el cántico, preparando los coros que se van a cantar. Hermanos, es la culminación del mundo, la culminación de toda la historia. 6000 años, hermanos, más de pecado y se aproxima la liberación. Y nosotros, hermanos, despreocupaditos, sin interesarnos mucho en nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nuestras preocupaciones, y total la cosa sigue. Querido hermano, es hora de despertarnos del sueño. El Rey del universo se apresta a venir. Prepárate, y prepárate, Pastor Cabrera, para su encuentro. Es mi sincero deseo y oración esta mañana. Que Dios, hermano, nos